Muy buenos días a todos. Estamos dándole la bienvenida a su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo la palabra de Dios capítulo a capítulo. Venimos en el libro de Romanos y hoy vamos a partir el capítulo 8 leyendo de los versículos 1 al 17. No sin antes orar y poner este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias te damos, Dios Todopoderoso, por la bendición tan grande que nos da, Señor, de poder leer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que nos hables a través de esta instrucción que nos dejas a nosotros, Señor, para este tiempo. Te doy gracias, Papito lindo, por cada persona que escucha estos audios y bendícenos a todos. En tus manos quedamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La vida en el Espíritu. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu de Dios hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Bueno, con esto concluye la primera parte del capítulo 8 del libro de Romanos y empezamos hablando acerca de la vida en el Espíritu. Mire que en el audio anterior, en el capítulo 7, hablamos acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre y resulta de que dice en este momento que no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Lo que hemos recibido a Cristo como Dios y Salvador,
nosotros le pertenecemos a Él y el poder del pecado ya no tiene poder en nosotros, porque el Espíritu de Dios da vida. O sea, nosotros cuando hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, su Espíritu viene a morar en nosotros y somos templo del Espíritu Santo. Esto es una gran bendición que nosotros los seres humanos tenemos hoy en día. Recordemos que anteriormente, antes de Jesucristo, la presencia de Dios estaba en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, donde habitaba Dios y solamente el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año y tenía que estar limpio de pecado, amarrado con unas cadenas y campanas que si tenía pecado inmediatamente moría en la presencia de Dios y tenían que sacarlo jalado porque Dios no concibe el pecado porque Dios es demasiado santo. La ley de Dios a nosotros nunca nos pudo salvar. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros, nuestra naturaleza pecaminosa siempre ha sido débil y como lo hablábamos ayer, cuando la ley dice que no robe, entonces la naturaleza pecaminosa, mi interior, mi ser caído, me mete en la cabeza como si fuera diciéndome robe. Entonces eso es el problema que nosotros tenemos. Tenemos dos naturalezas, una que es pecaminosa, que nos lleva a la muerte, pero ahora que hemos recibido al Señor, tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ahí es donde viene ese contrapunteo entre las dos fuerzas que tenemos internas, entre las dos vocecitas que tenemos a veces. Nuestra naturaleza caída nos incita a pecar, a hacer lo que no es debido. Pero la naturaleza de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a tener vida, a hacer la voluntad de Dios. Esa es la situación que nosotros vivimos hoy en día. Pero hay una gran oportunidad o hay una gran bendición que tenemos nosotros y es en la medida en que nosotros alimentemos cualquiera de las dos naturalezas, así mismo van a ser nuestras decisiones y lo que hacemos es que si nos alimentamos del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de todo lo que Dios nos ha dado, pues hombre, vamos a ser fuertes en el Espíritu y nos vamos a llevar una vida espiritual. Vamos a ser dominados por esa naturaleza, por esa gracia, por el Espíritu Santo, porque sabe que nuestros pensamientos todos van a ser agradables a Dios, porque el Espíritu Santo nos empieza a ayudar en esa naturaleza. ¿Quién controla mi mente hoy en día? Los dichos populares del mundo, las groserías que escucha uno en todas partes o en las películas de Hollywood o ¿qué determina mi mente? ¿Cuáles son mis pensamientos? Cuando yo pienso en algo, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Hay gente que tiene como doble intención en las cosas y a mí me ha pasado anteriormente uno cuando le decían algo, uno inmediatamente le tenía como el doble sentido a las cosas porque su mente, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, de lo que nosotros tengamos en nuestro corazón, en nuestra mente, de eso va a hablarnos la boca. Entonces, cuando nos hablaban algo, nosotros inmediatamente cogíamos por el lado de doble sentido, con la parte grosera, la parte morbosa, y teníamos como esa interacción entre todos y la gente se reía porque todo el mundo está pensando lo mismo. Pero ahora me ha sucedido muchas veces que a veces las personas hablan algo y lo están hablando en doble sentido y uno inocente simplemente habla algo normal. Cierto día me hicieron una pregunta de algo y yo dije, no, pues esto parece tal cosa, pero inocentemente las personas se rieron porque ellos estaban en su mente pecaminosa, en su mente torcida, estaban pensando en otras cosas y así nos sucede hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestra mente de la palabra de Dios, nuestra mente de las cosas de Dios, nuestra mente de los dichos de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta que por nuestra naturaleza nunca íbamos a obedecer la ley y nunca íbamos a ser salvos. Pero ¿sabe qué? Dios nos dio esa bendición, esa dádiva de poder, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, recibirlo a Él por fe y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros, los seres humanos, lo dijimos en un audio anterior,
hace mucho tiempo de que nosotros los seres humanos nos componemos de 3 partes y es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es la parte donde nosotros nos comunicamos con Dios porque Dios es espíritu y Dios hizo una parte de nosotros para poder comunicarse con nosotros. El alma somos nosotros, en donde están las emociones, los sentimientos, el intelecto y las decisiones, la voluntad. Eso es lo que es la mente. Y aparte de eso tenemos el cuerpo, que es el que se puede comunicar, interactuar con los demás seres humanos. Entonces nosotros, Dios hizo que anteriormente Él habitaba en el templo en Jerusalén, pero hoy en día ya ese templo en el momento que murió Jesucristo, el velo del templo se rasgó, Dios asciende a los cielos y Jesucristo desciende a lo más bajo. Como la muerte no tuvo poder contra él porque no pecó, entonces él resucita el tercer día y después de 40 días, en el tiempo de Pentecostés, se va hacia el cielo y después da la promesa del Espíritu Santo y viene a morar al Espíritu Santo. Así que el templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, ya no es Jerusalén, sino que somos nosotros. Nosotros tenemos el lugar santísimo dentro de nosotros. Es un gran privilegio porque Dios, siendo tan majestuoso, tan grande, tan inmenso, dice que la tierra son los estrados de sus pies nomás. Y aún siendo tan grande, tan majestuoso, tan poderoso, tan maravilloso, es capaz de habitar en cada uno de nosotros. Y es una bendición muy grande porque aquí nos revela de una gran bendición que estamos viviendo hoy, que los antiguos profetas anhelaban estar en esta época porque Dios había prometido desde antes que Él no iba a habitar en templo construido por hombres, sino en un templo construido por Él mismo. Y Él fue el que construyó nuestros cuerpos. Cada uno de nosotros somos creados por Dios y esa creación que Dios hizo con nosotros es la que hoy nosotros podemos disfrutar de esa presencia de Dios. Es algo maravilloso. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que el mismo Espíritu con E mayúscula da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. Él nos hizo parte de su familia, Él nos hizo sus hijos y nosotros podemos decir ahora Abba Padre, que quiere decir papito bello. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios, que es tan maravilloso de poder en seres pecaminosos, en seres que estábamos desechados, estábamos muertos, habitar en ellos. ¿Sabe por qué? Por la gracia y la misericordia. A pesar de que hemos pecado, a pesar de que pecamos, seguimos siendo el templo del Espíritu Santo y eso es algo maravilloso porque Cristo hizo eso tan grande en la cruz del Calvario, nos justificó, nos pagó el pecado que teníamos nosotros antes y ahora podemos habitar en la presencia de Dios gracias a ese maravilloso gesto de amor que Dios hizo con nosotros sin merecer nada a nosotros. Así que vamos a darle gloria a Dios y vamos a participar de la gloria de Dios. ¿Sabe cómo participamos también de la gloria de Dios? Siendo herederos, porque nosotros somos herederos de Dios y vamos a esa herencia que nosotros tenemos tan maravillosa, vamos a participar de la gloria. Y la gloria es la presencia de Dios y hagamos que la presencia de Dios que está en nosotros pueda impactar a otras personas que están a nuestro alrededor para que ellos puedan disfrutar de la presencia de Dios viéndola dentro de nosotros, para que ellos también tengan la posibilidad de recibir a Jesucristo como Dios y Salvador y poder ser ellos también templos del Espíritu Santo, porque esto no es exclusivo, solamente es exclusivo para los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador. Está al alcance de la mano de cualquier persona que desee recibir a Cristo como Dios Salvador. Si tú no has recibido a Jesucristo como Dios Salvador, hoy es la oportunidad de que tú seas el lugar santísimo de Dios, que tú seas el templo del Espíritu Santo y que Dios habite en tu corazón. Solo con una oración de sincera, arrepintiéndote de tus pecados, pidiéndole perdón a Dios por ellos y pidiéndole a Él que tú recibes, que venga a morar en tu corazón, recibes el sacrificio de Dios, de Cristo en la cruz y que lo invitas a vivir, a morar en tu vida y que tú quieres ser parte de la familia de Dios. Con una simple oración
de corazón, así como esta, el Señor te hace parte de sus hijos, de su familia, y puede ser templo del Espíritu Santo hoy mismo. Está al alcance de tu mano. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Espíritu Santo, te doy gracias por darnos tu presencia. Te doy gracias, Señor Jesús, por haber enviado tu Espíritu a morar en nosotros, Señor. En unos cuerpos caídos, Padre Santo, cuerpos que no valían nada, pero gracias a tu sacrificio en la cruz, Señor, tú nos has hecho aptos, nos has justificado, nos has limpiado de nuestra maldad y hoy habitas en nosotros. Gracias por hacernos tu templo, Señor. Permítenos a cada uno de nosotros, Señor, saber la importancia y la bendición tan grande que tenemos de ser templos tuyos, Señor, donde tú moras. Te pedimos, Padre, que tomes tu autoridad, que tomes tu puesto como Rey en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a visualizarte a ti como nuestro Señor, como nuestro Dios, y poder hacer siempre tu voluntad. Quedamos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.